El nivel de oscuridad que hay en los archivos de Jeffrey Epstein explican a la perfección por qué el mal está reinando sobre todos nosotros. Estos documentos exponen a gran parte de una corte demoníaca compuesta por gente influyente en diversos ámbitos con ganas de satisfacer sus deseos más oscuros. Puedes incluso encontrar cosas como depósitos a Baal, el rival de Yahvé. No estoy bromeando. Ni hablemos del actual presidente de Estados Unidos que ha hecho cualquier tipo de maldad que te puedas imaginar. ¿Dónde están todos esos que llaman a que Trump salve a México? Todo es como la película de Ice White Shot de Stanley Kubrick, pero en esteroides e infinitamente más siniestro. Fiestas descontroladas con sacrificios, rituales, una lista de estupefacientes para los clientes. Estamos hablando de gente que pensaba meticulosamente en cómo podían explotar al máximo y negativamente los alcances de su poder. Hay un borrador de Epstein en el cual tenía escrito su chantaje a Bill Gates, echándole de cabeza con cosas bien darks, como por ejemplo que Bill quería administrarle a su exesposa antibióticos sin que se diera cuenta, para que no notara que Bill había contraído una enfermedad de transmisión debido a una infidelidad. Y este cabrón tiene sus manos puestas en las vacunas, ¿eh? Hasta Andrés Roemer y Ricardo Salinas Pliego fueron mencionados, que obviamente a nadie le sorprende. Pero ¿y luego qué? ¿Qué pasará? ¿Por qué los hicieron públicos ahorita? ¿Qué tan cierto es todo esto? ¿Cómo podemos esperar que algo vaya a mejorar cuando sabemos que nuestras vidas están capturadas por el mal? ¿Qué podemos hacer? Una vez le preguntaría a mi abuela quién había escrito los 10 mandamientos. Muchas veces no es que uno sea inteligente, simplemente hay cualidades con las que nacemos y parece que nos la quitan desde pequeños, incluso nuestros propios familiares. Me refiero a la curiosidad y al sentido común. Después de preguntarle quién había inventado los 10 mandamientos, me diría que Dios le transmitiría el mensaje a Moisés, siendo este el intermediario entre el Supremo y el resto de seres humanos. Pareció no entender la pregunta porque siguió viendo su novela sin responder nada más. Con la curiosidad de un niño le pregunté si existía la posibilidad de que Moisés hubiera inventado los mandamientos sin necesariamente recibirlos de Dios. No lo hice de manera malintencionada, realmente tenía curiosidad. Para mí era clave tener una respuesta a esa pregunta porque si Moisés había inventado los mandamientos, prácticamente había inventado las reglas del juego que una sociedad pensando que eran las reglas de Dios seguirían sin preguntar. Es decir, tenía el control del comportamiento de los demás diciendo que un ser supremo le había dado ese mensaje. También le preguntaría que cómo estaba segura que eran los únicos mandamientos. ¿Qué tal si había más? ¿Qué tal si había mandamientos secretos? ¿O qué tal si Moisés sacó ventaja de presumir ser el mensajero sabiendo que dichos mandamientos eran mentira? Y en realidad él siempre mintió, deseó la mujer de otro e incluso robó. Mi abuela carecía de algo llamado curiosidad, por lo que no solo me ignoraría por completo, sino me vería con cierto desdén, como si las cosas que estaba preguntando eran ridículas, e incluso más allá de tonterías estaba preguntando cosas prohibidas que solo un hereje pensaría. Mi abuela jamás respondería mis dudas, seguiría viendo sus novelas, sonaría el timbre de la casa, y yo saldría a jugar fútbol con mis amigos. ¿Ya escucharon de la impresionante arma de los gringos llamada The Discombobulator? Si algo debe agradecerle el mundo al presidente de Estados Unidos es lo transparente que es para mostrar su maldad y mentiras al mismo tiempo. En esta ocasión nos presumió una de sus armas secretas llamada The Discombobulator, que suena a un destapacaños muy poderoso, sin embargo se supone es la tecnología que usaron para derrotar por completo y fácilmente a los venezolanos. Se rumoran cosas de película que pueden ser verdad o mentira, como armas que vuelven inservibles los sistemas de seguridad y otras que hacen vomitar sangre a los objetivos debido al sonido. E incluso dicen que los soldados que se encargaron de secuestrar a Maduro tenían una precisión impresionante. No sé si todo eso hace el Discombobulator. Y yo solo pensaba, imagínate que fueran buenas personas, que en vez de invertir ese intelecto en inventar mamadas para acabar con la hermosa vida en el planeta, lo usaran para hacer de este lugar un paraíso para todos los que vivimos en él.
Pero bueno, desgraciadamente otra pregunta me sacó de aquella ingenua utopía. ¿Qué hará el resto del mundo? ¿Sentarnos a ver cómo nos van a freír vivos? El oscuro imperio ha ido tejiendo muy meticulosamente una red en la que muchos de nosotros estamos atrapados, y lo único que queda es expresarnos para que quienes están en el poder, que si tienen aunque sea un poco de margen de maniobra, puedan hacer algo, porque ellos también están en peligro. Gerardo Fernández Noroña es un hombre culto, que a veces dice las cosas que quiero escuchar, pero actúa totalmente diferente a alguien que quiero para gobernar. Hay pequeñas o grandes señales en un ser humano que para mí valen mucho, y una cualidad que busco en un político que presume velar por los intereses del pueblo es poco o nulo apego por lujos y dinero. A Noroña es más probable que lo veas queriendo ser aceptado en un city market o en un restaurante lujoso bajo la excusa que está en su derecho que comprando sus verduras o comiendo en el mercado. Siento que esa es la ironía del poder. Aquel que tenga el poder debe tener pocas ambiciones, porque terminan pensando únicamente en sí mismos. Y sinceramente, no veo en Noroña a alguien que pueda ir más allá de las ambiciones materiales, que cada quien, pero para presidente, Nel. Siento que él tiene ambiciones heroicas al mismo tiempo que materiales, y estoy convencido que ambas no se llevan. Por lo tanto, Noroña queda descalificado de mi lista como presidenciable para el 2030. Nicki Minaj apoyando a Donald Trump diciendo que es su fan número 1 es otro ejemplo más de disonancia cognitiva que puedes ver en todos lados. Para quienes no sepan qué es la disonancia cognitiva, es el impulso de justificarte cuando actúas de un modo que va en contra de lo que crees correcto, o incluso de lo que eres. Ella nació en Trinidad y Tobago, por cierto. O tal vez el espectáculo que dio simplemente fue una mera transacción monetaria. Algunos dicen que le ofrecieron la tarjeta dorada para que ella se animara a hacer eso. Sin embargo, siempre he creído que ese tipo de decisiones profesionales a la larga salen carísimas. Por otro lado, me recuerda a todas esas personas que pertenecen a una comunidad vulnerable, que por azares de la vida al tener éxito se desconectan de esa comunidad a la que pertenecen, como Kanye West o Dennis Rodman apoyando la campaña de Trump, o cuando ves a los influencers gays discriminando a otros grupos vulnerables. Este tipo de estrategias psicológicas en un contexto complejo me hacen pensar en los latinos ingenuos, que piden intervención pensando que por el solo hecho de apoyar una invasión de un país extranjero no les va a pasar nada. No, mijos, si nos llegan a invadir, nos invaden a todos. Es decir, aunque traiciones a tu comunidad, lo que eres y de dónde vienes por quedar bien con ellos, tarde o temprano van a ir por ti también. De hecho, suelen despreciar aún más a los que traicionan lo que son. Si no me creen, pregúntenle a María Corina Machado. El Chocas es un influencer español con millones de seguidores que habló de lo asfixiantes que son los impuestos. Pobrecito, un ricachón quejándose de los impuestos. ¡Qué novedad! Para empezar, el tipo es millonario, y los millonarios suelen encontrar lagunas legales que les permite pagar menos impuestos que cualquiera de nosotros. Sin embargo, como buen ricachón, pone de ejemplo a los que ganan menos para justificar su argumento buscando que a él le bajen los impuestos. Pero no te confundas, nosotros no somos el Chocas. Su crítica no habla sobre los que más dinero tienen como él, que encuentran formas de pagar proporcionalmente menos, y eventualmente como ellos pagan menos, el resto de nosotros tenemos que poner lo que ellos evaden. Es decir, la carga fiscal la desplazan a nosotros, porque las calles se tienen que pavimentar, la seguridad se tiene que pagar, la basura se tiene que recoger, los políticos corruptos tienen que robar, etc. Tampoco habla de los beneficios de pagar impuestos para el trabajador común y corriente, ya que esto significa poder aspirar a tener una pensión, por ejemplo, o un servicio de salud. Si fuera por el Chocas y similares, te tienen trabajando para él temporalmente y cuando no te necesiten más o no quieran que generes antigüedad, te dan una patada en el culo dejándote a tu suerte, sin pagarte nada de su riqueza que sus empleados le ayudaron a acumular. Que no te quieran engañar estos vendehumos que le han freído el cerebro a millones con su contenido. El empleado es el que genera la riqueza y no al revés. No te está haciendo un favor al emplearte.
Recordemos que trabajar para alguien es en sí un trato en el que tú le darás más valor de lo que el empleador te pagará. Ese es el sistema en el que vivimos, queramos o no. Hablemos de Latinus, el PAN y el ataque armado a unas personas que jugaban fútbol en Guanajuato. Un acto atroz ocurrió en Salamanca, Guanajuato, cuando en una cancha de fútbol unos criminales le arrebataron la vida a varias personas para generar caos en la población. Guanajuato no solo se caracteriza por ser uno de los estados más violentos del país, sino por tener un gobierno panista que ha estado enquistado por décadas. Desde los 90s llevan gobernando, y ve tú a saber por qué sigue ganando. Sin embargo, aquí está el sucio truco. Morena y Movimiento Ciudadano van ganando poco a poco las presidencias municipales del estado. ¿Y qué harían los bots de Latinus y gente ingenua o malintencionada? Culpar a Morena. Obviamente habría comentarios justificando la intervención también. Y aquí es donde se pone oscuro todo, porque imagínate tú que siendo panista gobernando un estado usas la violencia como política y te desentiendes de la seguridad e incluso impulsas la violencia en municipios donde gobiernen Morena o Movimiento Ciudadano para que al menos en redes culpen al gobierno federal. Es algo que el PAN haría. Pero ustedes juzguen en cada video que les aparezca de Latinus. Perdón, Latin US. Eso sí, métanse con cuidado de no salpicarse porque los comentarios son popó, para que comprueben cómo rara vez verán a sus bots y pasmados seguidores criticar al decadente PAN, que cada vez da más señales de ser un partido enemigo de México, alineado con los siniestros intereses del imperio. Por cierto, ¿sabías que Zacatecas es otro estado en los que ha habido mucho derramamiento de sangre? Y ese es morenista. Sin embargo, ¿quién creen que gobierna allí? Uno de los Monreal. ¿Huelen eso? Apesta a azufre. Ya andaban celebrando los morenistas que Trump elogió a Claudia Sheinbaum, mientras el oscuro presidente estadounidense por el otro lado usaría a Marco Rubio para amedrentarla con los aranceles y así deje de apoyar a Cuba. ¿No entienden que ese cabrón te acaricia antes de darte un zarpazo? ¿Por qué los de Morena se pavonean cuando el presidente de Estados Unidos le hace un cumplido a la presidenta? Si saben que al día siguiente o incluso horas después hará lo contrario. No sobra decir que yo estoy a favor de que la presidenta se mantenga firme como lo ha hecho y continúe ayudando a los cubanos. Pero no nos hagamos, la están sofocando. Sin embargo, lo que no me gusta es que se sonrojen e incluso celebren las frías y repugnantes caricias de Donald Trump. ¿Qué pasaría si todo se toma con sobriedad, con cautela? Es evidente que el presidente de Estados Unidos ve el mundo como si fuera su hormiguero. Y si te ve sonreír tantito, hará lo que sea necesario para borrarte la sonrisita.